¿sí? Vos lo recordés, no es que para vos es un secreto. Y ves el estado de pobreza, postergación y todo ese tipo. ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza? Pareciera que Dios y el peronismo no pasó por ahí. No pareció el peronismo. Ni Dios ni el peronismo. Y esas son las cosas por las cuales uno no baja los brazos y da las peleas que da. Porque entiendo que una Argentina mejor es posible, no tengo ninguna duda. ¿Alguien te asesora para decir que mejor es posible o es una voluntad No, tuya? no es una voluntad. Tengo un equipo de gente totalmente comprometida, con una mirada distinta del país. Yo creo que hay un cambio de época y hay que ayornar nuestra doctrina a ese cambio de época. Y en ese sentido estamos trabajando fundamentalmente. Yo creo que a la Argentina hay que refundarla. Un país se refunda desde una constitución. La constitución es la ley madre fundadora de una nación. Yo creo que el próximo gobierno tiene que hacer cambios sustanciales, estructurales. ¿Cambiar la Constitución? Yo creo que se necesita Empieza salto, porque digo, hasta que cambiar la Constitución es una reforma de un año. Yo creo que la Argentina merece una reforma constitucional, merece una reforma laboral, una reforma impositiva y una reforma judicial. Decime qué sería la Constitución, la laboral, la impositiva. No, nosotros estamos trabajando, vamos a hacer nuestra presentación seguramente el mes que viene. Lo vamos a hacer no solamente para los compañeros, ya estamos organizando eso, sino también para los medios de comunicación. Y la Argentina hoy, mire, cuando una constitución se reformula como la del 94, no quiero entrar en tecnicismo, pero la constitución material y formal están prácticamente juntas. Después, a lo largo del tiempo, la constitución material va por un lado y la formal va por el otro. Bueno, lo que hay que hacer es volver a compasar esa constitución material, esa constitución, y además incorporarle los nuevos desafíos de este último tiempo que no están contemplados en la Constitución. Si usted me pregunta, por ejemplo, fíjese, en el 94 no se planteaba esta dicotomía y estas miradas totalmente distintas en cuanto a la posibilidad de que tengamos una separación de territorio con los conflictos que tenemos en el sur con los mapuches. Me parece un tema totalmente grave y que debe ser contemplado en la Constitución. En el territorio argentino no puede ser escindido o separado bajo ningún punto de vista y no se puede... ¿Y cuál sería la solución del problema mapuche? Bueno, me parece, por eso, primero, más allá de la reforma constitucional, me parece que tener una mirada que no tiene nada que ver con lo que expresa la Constitución del 94. Me parece que atrás de los reclamos mapuches hay grandes negocios no solamente que tienen que ver con cuestiones inmobiliarias, sino de geopolítica. Fíjese lo que le pasó a Boric en Chile, por ejemplo. Sí. Boric en Chile tenía una visión totalmente distinta del conflicto mapuche, lo subestimaba, fue muy crítico del accionar del presidente anterior y a los 2 meses de haber asumido tuvo que mandar al ejército a poner orden en un lugar como la zona de la Araucanía y del Biobío, porque había un intento muy fuerte de ese grupo. Ahora, en la reforma laboral, ¿qué es para vos? Porque la reforma laboral es como pólvora. No, yo creo que no hay que tenerle miedo a la reforma laboral. Me parece que en la Argentina sí, no hay que tenerle miedo. Primero que no hay que tenerle miedo a las reformas. Sí. No hay que tenerle miedo a los cambios estructurales. Lo que pasa que... ¿Cuál sería la reforma? Me parece que, bueno, por sobre todas las cosas... Eliminar la doble indemnización. La doble indemnización es una cuestión circunstancial y tuvo que ver fundamentalmente con la aparición de la pandemia. ¿Crees que hay que flexibilizar la ley laboral? No, yo no hablo de flexibilización. Cuando uno habla de flexibilización, lo primero que comprende o que tiene en la mente es eliminar derechos ganados. La Argentina tiene una tradición de conservación de los derechos ganados, que eso es indiscutible, pero me parece que hay que ayornar la legislación a los tiempos vigentes. Muchísimas. Y por sobre todas las cosas siempre hablamos de derecho, pero nunca de obligaciones. Me parece que tenemos que generar condiciones para que los pequeños, todos aquellos que generan empleo puedan ser cadena de transmisión de multiplicación de empleo. Hoy fíjese que muchas empresas, usted habla con pequeñas y grandes medianas, no quieren tomar gente por los problemas fundamentalmente que tiene en el orden judicial. Bueno, todas esas cosas hay que reverlas. Nadie puede negar que hay una gran industria, una gran industria del juicio laboral que repercute en el futuro del propio trabajador. Hoy yo creo que la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas están en condiciones de empezar a tomar de manera necesaria gente.
y no lo quieren hacer porque están ante situaciones que vulneran su estabilidad. Entonces, esas cosas hay que reverlas, no hay que tenerle miedo a encarar reformas que impacten de manera positiva en la creación de fuentes de trabajo sin discutir los derechos ganados, porque eso no lo discute nadie. Uno de los temas, porque nosotros lo vemos a diario acá, la problemática en la gente siguen siendo la inflación y la inseguridad. En cuanto a la inseguridad, ¿se puede volver a reconstruir quizás esa confianza que hoy se pierde, en este caso con la policía? Ejemplo, el caso Moreno que tuvimos la semana pasada por ahí con el rugby, el accionar de la policía. Digo, hay muchos cuestionamientos siempre en base a los que los tienen que cuidar y en base a algunas zonas en particular. Mire, cuando usted me dice los problemas de seguridad hay que volverlos a reconstruir, yo le pregunto, ¿reconstruirlos en base a qué? No, digo, si por ahí esa confianza se puede volver. Cuando nosotros asumimos la primera encuesta que hicimos, la policía tenía apenas un 3% de aceptación en cuanto a todos los bonaerenses. Me parece que estaba en un gran problema, en un problema de credibilidad. Obviamente que la policía y casi todas las policías provinciales tienen un problema de credibilidad y para eso se trabaja todos los días, que tiene que ver con la formación, la capacitación, y tenemos que tener la audacia de volver a replantear una de las leyes que tan mal le hizo a la policía, que fue la desfederalización de la droga, que significa que le dio la potestad a las policías de la provincia a trabajar en investigaciones por el narcomenudeo. Eso que hizo le abrió la puerta a la corrupción a todas las policías de la provincia, a todas. Cuando hablas vos de reforma impositiva, ¿de qué hablas? Me parece que también tenemos que tener una ¿Hay reforma. que bajar impuestos? Mire, yo creo que la Argentina no soporta un solo más impuestos. Un país como el que tenemos no soporta un solo más impuestos. Pero aparte, no es solamente de hablar de más impuestos o menos impuestos, es saber hacia dónde van los impuestos. Yo creo que el gran problema de la Argentina, mire, le voy a decir una cosa que no es menor. Siempre cuando se estudian las privatizaciones, hablamos de las privatizaciones y la recontraestatización de YPF, de Aerolíneas, de SECBA, de Entel, pero no hablamos de la peor de todas las privatizaciones, que fue la eliminación del Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo es una herramienta trascendental en la proyección y planeamiento de cualquier país hacia futuro. Y lo tienen países como Bolivia y lo tienen países como Brasil. El único país que eliminó esa herramienta trascendental en la Argentina fue en la época de las privatizaciones y nunca la volvimos a recuperar. Cuando hablamos de una reforma impositiva tiene que ver no solamente la carga impositiva, sino cómo destinamos esos impuestos. Y me parece que un país que no solventa con sus impuestos un banco de desarrollo para promover lo que significa la producción, lo que significa, por sobre todas las cosas, la capacidad de acceder a crédito impuesto por los mismos que recaudan, me parece que es un país que no tiene futuro. Sí, Cutín, querías hacer una pregunta. Sí, lo que quería hacerle a Bernie, en realidad son dos preguntas, porque supongo que la primera la va a contestar de determinada manera. ¿Es una o dos? Dos. Ah, bueno. La primera es si el 2023 para el peronismo ya está perdido y hay que trabajar para después. Y si no está perdido, ¿cree usted, de dónde tendría que salir el candidato, el ejemplo, la estructura para poder remontar el 2023? Mire, primero tenemos problemas importantes desde el punto de vista político, sí, claro que lo tenemos. Eso significa que las elecciones están perdidas bajo ningún punto de vista. Yo soy muy optimista, yo creo que si el presidente logra corregir el rumbo, me parece que la incorporación de Scioli al gabinete le va a generar una bocanada de aire fresco y va a poder, esperemos que no desperdicie una nueva oportunidad y que pueda ser el punto de partida para recuperar la autoestima, para recuperar la confianza, la credibilidad y comenzar una senda, como decíamos recién, de crecimiento y por sobre todas las cosas de generación de puestos de trabajo, recuperación del poder adquisitivo de los salarios y por sobre todas las cosas de luchar contra la inflación. Fíjese, cuando hablamos de... Pero te preguntó si tienes un candidato. Yo creo de dónde va a salir y yo creo que vamos a ser varios los que vamos a intentar, ojalá que haya una PASO y que se pueda dirimir dentro del espacio del peronismo. Y si no, buscaremos diferentes alternativas que hoy no podemos contestar porque yo estoy totalmente convencido que va a haber una reestructuración de los dos frentes electorales más importantes, tanto uno como el Juntos por el Cambio como el Frente de Todos. Yo no creo que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos lleguen de la misma manera posicionados que lo han hecho en el 2019. Manote, ¿qué quería preguntar? Retomando la pregunta de Sicutín, Sergio, entonces, esto que decías de
de que el presidente tiene que ajustar algunas cositas. ¿No se ve usted como candidato a presidente? Mire, nosotros trabajamos siempre, tenemos, por sobre todas las cosas, tenemos vocación. Y cuando hablamos de vocación, hablamos de eso, de vocación de transformar. Y para tener vocación transformadora hay que tener decisión, hay que tener coraje y comenzar por esa senda. Yo creo que necesitamos una nueva Argentina y en ese camino nos estamos trabajando para presentar nuestra propuesta. Sí, voy a ser candidato, claro. Entonces, no sabemos todavía cómo va a terminar conformado el mapa electoral, pero sin ninguna duda, por lo menos la discusión, porque cuando hablamos de presentarse a una elección, todos piensan en ganar o perder. Yo creo que cuando uno habla de candidaturas, habla de presentar una propuesta política, un proyecto político. Nosotros discutimos proyecto político, no discutimos candidaturas o discutimos si ganamos o perdemos. Me parece que muchas veces plantear una postura política es mucho más importante que ganar o perder una elección. Fiora. Sí, Bernie, lo saco un poquitito de lo político, lo llevo al ámbito futbolístico. El regreso del público visitante, hubo algunas pruebas piloto, ¿lo ve factible? Mire, me parece que eso es una decisión, primero, no lo veo factible porque los clubes grandes no quieren que vuelva el público visitante. Por lo tanto, si los principales protagonistas del fútbol no quieren que vuelva el público visitante, me parece que hay que, la pregunta, hacérselos a ellos, ¿no? Cuando usted habla con los clubes grandes, ninguno quiere que vuelva el público visitante porque se les acaba la comodidad de poder entregar las localidades a sus socios que pagan una cuota anual todos los años. Y esa es la principal obstáculo para que vuelva el público visitante, porque todos hablan del público visitante, pero es como la política, ¿vio? Es exactamente, sí. En on dicen una cosa y en off dicen otra. Bueno, en off ninguno de los clubes grandes quieren que vuelva el público. ¿Los planes sociales qué pasa? Porque es una herramienta complicada. Mire, me parece que hoy los planes sociales están destruyendo la capacidad productiva de la Argentina. Los planes sociales se han desvirtuado totalmente, lejos de venir a generar un alivio para aquellos que están transitando por una situación social crítica, vinieron a instalarse por lo menos definitivamente, y atrás de esos planes sociales se han generado cadenas de intereses, ¿no? De intereses, de extorsiones, de mal manejo, y me parece que eso se puede solucionar, y no lo digo desde el punto de vista teórico, sino que en el 2003, cuando asumí como viceministro en el Ministerio de Desarrollo Social, tuve la responsabilidad de transformar más de 700.000 planes en trabajo, y eso lo he hecho y se puede hacer y volver a hacer. Sergio, gracias por venir. Por favor. Vamos a ver. Vamos a ver cómo te va. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo seco, sin brillo. No me tiene fe. ¿Cómo? No me tiene fe. No, yo te tengo fe, sí, yo te tengo fe.